La carta llegó un martes, y según la opinión de quienes hablaron de ello más tarde, fue lo menos extraordinario de todo el asunto. Estaba en la esquina del escritorio de Lord Aldrich Vane. Era un cuadrado de vitela color crema doblado y sellado con un escudo que no era el suyo. Llevaba allí casi una hora antes de que alguien pensara en mencionárselo. El mayordomo la había dejado entre el tintero y la lámpara apagada. Lo hizo con el cuidado especial de un hombre que no quiere ser recordado por entregar malas noticias. La luz de la mañana entraba por los altos ventanales de Thorngate Hall, en pálidas y medidas columnas. Iluminaba el lento movimiento del polvo, como siempre lo hace la luz de invierno, sin calidez, sin piedad, como si hubiera viajado una larga distancia para llegar hasta aquí, y hubiera descubierto que el esfuerzo apenas valía la pena. Lord Vane leyó la carta una vez, luego la dejó sobre la mesa, y después la leyó de nuevo. No era un hombre dado a la agitación visible. Su rostro, anguloso, pálido, con ojos del color del peltre viejo, era un rostro que había aprendido su quietud a lo largo de décadas de autoridad cultivada. De la misma manera que un muro aprende la quietud al ser construido con precisión y al no tener nada que lo empuje durante mucho tiempo. Tenía 43 años de edad. Era duque por partida doble por el accidente de la muerte de un primo, y por su propia y cuidadosa gestión de lo que vino después. Y había administrado sus propiedades con la fría precisión de un hombre que entendía que el sentimiento era el enemigo del orden. Y que el orden, una vez que se permitía que decayera, era casi imposible de restaurar sin que alguien tuviera que sufrir por ello. Apoyó una mano sobre la superficie de su escritorio, con los dedos extendidos. Respiró por la nariz una vez, 2 veces. La carta era de su abogado en Aldenmere. Decía, en el lenguaje pulcro y pesaroso de los hombres a los que se les paga por decir cosas desagradables con un aire de tristeza profesional, que el molino Wyvern estaba fallando. Era el más antiguo de los 3 molinos en la parcela este de sus propiedades, el que se encontraba en el recodo del río Sber, donde el agua corría marrón en otoño y clara en primavera, y siempre fría. Había estado fallando, se cuidó de señalar el abogado, desde hacía algún tiempo. Las rentas de las 7 familias de inquilinos adscritas al molino no se habían cobrado en su totalidad durante 2 temporadas consecutivas. El propio molinero, un hombre llamado Grout, había muerto en noviembre sin previo aviso. Había ocupado el cargo durante 17 años, y su tranquila competencia había sido, en retrospectiva, lo que mantenía unida toda la empresa. Nadie se había molestado en notarlo o valorarlo mientras estuvo presente. Su reemplazo había resultado, en palabras del abogado, incapaz. Incapaz era, para un abogado, una palabra de cierta violencia. Significaba que el hombre no podía inspirar la confianza de los trabajadores, no podía gestionar las cuentas, no podía mantener la rueda en marcha ni los telares funcionando, ni evitar que los inquilinos se miraran por encima de sus vallas, con la particular inquietud de la gente que entiende que algo se está desmoronando y no sabe de quién es el trabajo de detenerlo. Los telares estaban envejeciendo. 3 de los 7 inquilinos habían solicitado ayuda. Una familia, los Sorel, ya había abandonado su casa de campo sin previo aviso. Desaparecieron en el condado en la madrugada de una mañana no registrada. Se llevaron lo que pudieron cargar en un solo carro, y dejaron atrás lo que no pudieron. Eso incluía una buena estufa de hierro y 3 gallinas ponedoras. El hijo menor de los Pelham las encontró, y fueron absorbidas silenciosamente por un hogar vecino, como si siempre hubieran pertenecido allí. Lord Vane dejó la carta por segunda vez. La miró por un momento sin tocarla, como un hombre mira algo de lo que preferiría no haber recibido la responsabilidad de ocuparse. Luego cogió su pluma, y su rostro volvió a su expresión habitual, que era la expresión de un hombre que ya ha decidido qué hacer, y ahora solo está decidiendo si sentir algo al respecto. 7 millas al norte, en la casa más pequeña de la carretera de Aldemir que había sido su hogar durante los últimos 4 meses, Eleanena Vane, que había sido Eleanena Ashp antes de su matrimonio, y que, en la privacidad de sus propios pensamientos, había comenzado a pensar en sí misma como Eleanena Ashp de nuevo, con una tranquila firmeza que no la sorprendió en absoluto, estaba a esa misma hora, sentada a una mesa que no se parecía en casi nada a la de Thorngate Hall.
Era una sencilla mesa de roble, con una cicatriz en un borde. Alguien había dejado una plancha caliente descuidadamente, y había dejado la quemadura como un registro permanente de un solo momento de falta de atención. Sobre la mesa estaban extendidos los libros de cuentas que había heredado de la señora Pell. Era la mujer que había administrado la casa antes de la llegada de Eleyanena, y los había dejado en un estado de exactitud aproximada, pero no del todo completa, lo cual era en sí mismo una especie de honestidad sobre la dificultad de llevar registros en una casa que no esperaba tener un residente con expectativas. La casa se llamaba Fell Cottage, aunque era demasiado grande para ser una casa de campo y no había estado en un páramo que se recordara. Tenía 3 dormitorios, una cocina funcional, un salón que olía a alcanfor y a madera vieja, y una vista a un patio en el que actualmente no crecía nada, excepto malas hierbas endurecidas por la escarcha y un terco arbusto de lavanda que había sobrevivido a la estación, por lo que parecía ser una pura negativa a reconocer el frío. Había un ama de llaves llamada señora Finch. Era delgada y vigilante, y poseía la cualidad de una mujer que hacía mucho tiempo que había dejado de esperar mucho de la vida. Y desde entonces había descubierto que esta perspectiva era una de las formas más fiables de supervivencia disponibles para una persona en su posición. Mantenía bien la casa. Hacía pocas preguntas. Tenía el instinto, raro y valioso, de saber cuándo estar en una habitación y cuándo no. Eleyanena tenía 27 años. Había estado casada con Lord Vane durante 3 años y había comprendido la naturaleza esencial del acuerdo en los primeros 3 meses. Fue un cálculo más rápido de lo que la mayoría de la gente le atribuía, y no lo había compartido con nadie en ese momento, ni lo había compartido con nadie desde entonces, porque era una mujer que entendía que el conocimiento guardado en silencio era más útil que el conocimiento exhibido. Tenía el pelo oscuro que llevaba sin artificios, ojos marrones que la gente a veces describía como poco notables, hasta que se daban cuenta de que esos ojos ya habían tomado la medida de una habitación antes de que la persona que los describía hubiera terminado su primera frase. Y manos que eran ligeramente ásperas en los nudillos por una infancia que había incluido, inusualmente para una mujer de su particular origen, trabajo real. Su padre había dirigido un molino en el condado del oeste antes de la deuda, y los problemas legales, y la larga y silenciosa disolución de todo lo que su familia había construido durante 2 generaciones. Él había muerto cuando ella tenía 18 años. Le dejó la comprensión de cómo funcionaba un molino, un conocimiento genuino de los grados de lana, una deuda que no tenía base legal para impugnar, y una terca y silenciosa convicción de que no había terminado. Pasó el dedo por la columna de cifras del libro de cuentas de la señora Pell. Los números no correspondían a febrero, y febrero estaba casi terminado. Pasó a una página nueva. Destapó su pluma. Comenzó a escribir con su letra pulcra y consistente. Todavía no sabía nada de la carta en el escritorio de Thorngate Hall. Lo sabría en una semana. Lo sabría porque el abogado de Lord Vane llegaría un viernes por la mañana en una calesa alquilada. Se sentaría en el salón de Fell Cottage con el sombrero sobre la rodilla y le daría la noticia a la manera de un hombre que cumple instrucciones sobre las que no se le ha pedido que tenga opiniones. Y dejaría una carta sellada que Eleyanena leería de pie junto a la ventana del salón mientras la señora Finch arreglaba y volvía a arreglar el fuego en la chimenea con la diligencia deliberada de una mujer que no pretende perderse nada. La carta era breve, formal, escrita de puño y letra de Lord Vane, que era estrecha y precisa. Y contenía, si uno la buscaba, y Eleyanena la había buscado durante más de 3 años, de la manera en que se aprende a leer el tiempo en un cielo difícil, una tensión controlada en los trazos descendentes, que era lo más cerca que él llegaba a mostrar algo. Le estaba asignando el molino Wyvern. Leyó el párrafo 2 veces. No tenía la costumbre de leer mal, y quería estar segura de que no estaba leyendo mal. Ahora le estaba asignando el molino Wyvern y sus 6 familias de inquilinos restantes, como lo que la carta llamaba un ejercicio de independencia administrativa. El molino era suyo para que lo gestionara. Cualquier ingreso generado se depositaría en su cuenta doméstica.
Cualquier déficit incurrido se deduciría de la misma. Esperaba informes trimestrales preparados según el formato estándar y presentados a su abogado el primero de cada nuevo trimestre. No esperaba. La carta lo dejaba claro sin decirlo, que era el tipo de claridad en la que Lord Vane siempre había sido muy bueno, que hubiera ingresos dignos de ser reportados. Dobló la carta, la sostuvo entre sus manos por un momento y miró el arbusto de lavanda en el patio. En algún momento de la semana anterior, había producido 3 pequeños brotes nuevos de color verde grisáceo en su base, cautelosos y decididos en igual medida. Pensó en la palabra independencia. Pensó en el hecho de que un hombre que nunca le había dado nada sin calcular lo que le costaba, había elegido darle un molino en quiebra en pleno invierno, con la expectativa específica y legible de que ella fracasaría en su gestión, y que este fracaso demostraría algo que él deseaba que se demostrara. Consideró esto. Lo archivó con cuidado en el lugar donde guardaba las cosas que había decidido usar a su debido tiempo. Luego se puso el abrigo y le dijo a la señora Finch que preparara un caballo y una caleza para la mañana siguiente. El camino hacia el molino Wyvern corría hacia el este, desde Aldenmere, por un sendero que se estrechaba constantemente a medida que se acercaba al río, como si la propia tierra estuviera emitiendo una advertencia sobre lo que había al final. Eleyanena hizo el viaje un sábado a finales de febrero, con un cielo del color del peltre viejo, y un viento de los campos que traía el olor a barro frío, y debajo de eso, el olor más dulce y antiguo de la lanolina. El particular olor de la región lanera que había respirado al crecer sin pensar en ello, y que ahora llegaba al borde de su memoria como una mano colocada suavemente sobre un hombro. Los campos a ambos lados estaban desnudos y planos, y eran enormes, como lo son los campos de invierno, con una cualidad de exposición que no es exactamente hostil, pero que no hace promesas. El molino apareció a la vista al doblar una curva, un edificio cuadrado de piedra de 3 pisos de altura, oscuro por la humedad. Estaba al borde del río Sver, donde el agua corría rápida sobre una presa baja de piedra cubierta de musgo. El estanque del molino a su lado estaba quieto, plano como una respiración contenida. Su superficie era del color exacto del cielo sobre él. La rueda no giraba. No giraba porque, como Eleyanena descubriría en una hora, 2 de sus paletas se habían partido en otoño. La madera de repuesto había sido encargada por el supervisor anterior del molino y nunca se había pagado. Y el proveedor, un hombre llamado Croft en Aldenmere, que era educado y paciente y no tenía la costumbre de conceder créditos sin garantías, por lo tanto no la había entregado. Lo cual era en sí mismo la consecuencia de que las cuentas del molino se habían gestionado desde la muerte de Grout, con un sistema que se parecía mucho a la esperanza. Nadie en Thorngate Hall había preguntado si Grout había dejado instrucciones. A nadie se le había ocurrido preguntar. La rueda había permanecido inactiva durante noviembre, diciembre, enero y ahora hasta febrero, mientras el río que debía aprovechar pasaba a su lado sin opinar. Se detuvo en la puerta del molino un momento antes de llamar. La puerta era de roble macizo, hinchada en su base por el agua y los inviernos repetidos. Y alguien en algún momento la había pintado de verde, aunque la pintura se había desconchado hacía mucho tiempo en las esquinas en finas y rizadas escamas que daban a la puerta la apariencia de algo en proceso de convertirse en otra cosa. Notó las paletas partidas visibles en la sombra de la rueda. Notó el borde limoso del estanque del molino, las malas hierbas que crecían entre los adoquines en las formas de varias temporadas de abandono, la cerradura que faltaba en la puerta del patio, el aire general de un lugar que había estado esperando con un optimismo decreciente a que alguien decidiera qué hacer con él. Llamó a la puerta. El hombre que respondió se llamaba Birch. Era el supervisor actual del molino, un hombre de hombros anchos de unos 50 y tantos años. Tenía el aspecto de alguien que había pasado la mayor parte de su vida laboral recibiendo órdenes sobre qué pensar, y había encontrado la experiencia silenciosamente corrosiva. Había sido instalado en el puesto por el abogado en enero, y había pasado las semanas intermedias principalmente intentando evitar tomar decisiones que más tarde pudieran ser identificadas como suyas. Era una estrategia que tenía la virtud de la consistencia y el inconveniente de no producir ningún resultado en absoluto. Se sorprendió al verla.
Esto fue visible en la forma en que mantuvo la puerta entreabierta, como si aún no hubiera decidido si comprometerse con el gesto. Ella le dio su nombre. Observó cómo el reconocimiento se movía por su rostro en etapas. Conciencia, recalibración, el asentamiento de algo incierto en algo, en lo que no confiaba del todo. Y esperó, mientras él decidía qué hacer con ello. Decidió, después de una pausa, abrir más la puerta. Pasó 4 horas en el molino esa mañana. Recorrió cada piso, incluido el nivel de almacenamiento sobre la maquinaria principal que olía a grano viejo y a ratón, y el dulce y polvoriento residuo de harina de molino acumulado en las juntas de las tablas del suelo durante décadas de uso. Examinó la maquinaria del telar con las manos de alguien que había operado telares antes. Pasó los dedos por los marcos, probando la tensión de los lisos, notando qué partes estaban desgastadas, cuáles simplemente sucias y cuáles realmente necesitaban ser reemplazadas. Examinó el equipo de cardado. Examinó la rueda desde todos los ángulos a los que pudo acceder. Incluso se inclinó sobre el borde del estanque del molino para evaluar el estado del alojamiento del eje, lo que causó a Birch un evidente momento de alarma privada. Le hizo preguntas. Hizo preguntas específicas sin prisa, dándole tiempo para responder completamente, y anotó sus respuestas en el pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo de su abrigo, con la misma letra uniforme que usaba para los libros de cuentas. Preguntó por los inquilinos restantes, por nombre y por composición familiar. Preguntó por el estado de la presa y la profundidad del estanque del molino en su punto más profundo, y la última vez que la rueda había sido debidamente ajustada por un maestro molinero. Preguntó por el pedido pendiente de la madera para las paletas y el nombre del proveedor, y si la cuenta con ese proveedor estaba en mora. Él se lo dijo, ella lo anotó, preguntó por los acuerdos de mercado. ¿Qué comerciantes en Aldenmere y Fenwick eran los compradores establecidos del molino? ¿Qué precios se habían obtenido en el último año completo de producción? Si esos acuerdos seguían vigentes, o si habían caducado junto con la rueda. Birch sabía algo de esto, pero no todo. Lo que no sabía, ella lo anotó como un vacío por llenar. Antes de irse, se detuvo al borde del estanque del molino y miró la rueda. Era una rueda grande, de 12 pies o más de diámetro, construida a la antigua usanza con olmo y roble, con el peso y la artesanía de una construcción destinada a durar más que las personas que la construyeron y las que vinieron después de ellas. Las paletas partidas estaban en el lado izquierdo, claramente visibles desde la orilla. 2 de ellas agrietadas a lo largo, la madera gris por el tiempo y la edad. El daño no era estructural. El eje estaba sano. La rueda principal y la rueda de pozo, que había examinado desde el acceso de inspección debajo del suelo del molino, mostraban un desgaste normal, pero ninguna crisis. Esto era algo reparable. Era algo exasperante que se hubiera permitido que permaneciera sin reparar durante toda una temporada, pero era algo reparable. Miró el río, que corría rápido y frío e indiferente, haciendo lo que hacen los ríos, independientemente de si las estructuras construidas para aprovecharlos funcionan. Hizo su última anotación. Cerró el cuaderno. Regresó a Fell Cottage al final de la tarde, con el cielo volviéndose naranja en el oeste y el frío cayendo desde el este, y la cesta de la señora Finch todavía casi llena porque se había olvidado de comer nada de ella, lo cual la señora Finch notaría a su regreso con una expresión de completa y nada sorprendida resignación. Esa noche se sentó a la mesa de roble y escribió 3 cartas. Una al proveedor de madera en Aldenmere, Croft e hijos, pidiendo un presupuesto para olmo curado suficiente para reemplazar 3 paletas de las dimensiones pertinentes, junto con un calendario de pagos propuesto. Una al agente que había gestionado los salarios de Grout, solicitando un informe completo de los pagos pendientes y el estado actual de la cuenta de operaciones del molino desde el otoño anterior. Y una a una mujer llamada Margaret Seld, que vivía en la ciudad mercado de Fenwick, y que había sido, antes de su matrimonio y su posterior viudez temprana, la persona más perceptiva y menos sentimental que Ella Nena había conocido en el negocio de la lana y la producción textil, un negocio que había dominado la atención de su familia antes de ocupar la ruina de su familia, y en el que Margaret, de alguna manera, había logrado,
a través de una combinación de aguda observación y una completa negativa a disculparse por ninguna de las dos cosas, sobrevivir y prosperar como mujer, en un oficio que no había sido diseñado pensando en la supervivencia de las mujeres. No le escribió a Lord Vane. Todavía no había nada que informar. Era una mujer que prefería dejar que las cifras hablaran cuando había cifras disponibles para hablar. Si has estado siguiendo esta historia desde el principio y aún no te has suscrito a este canal, este sería un buen momento para hacerlo. En silencio, sin alboroto, de la manera que la propia Eleyanena habría aprobado. Vale la pena quedarse para ver el resto de lo que sigue. La madera llegó en la segunda semana de marzo. Se pagó con la cuenta doméstica de Eleyanena, que ella había revisado con el cuidado metódico que daba a todas las cosas. Y la encontró adecuada para un desembolso significativo, siempre que fuera económica en todo lo demás. Lo cual era, habiendo sido económica en todo lo demás, durante la mayor parte de su vida adulta, sin encontrarlo notablemente difícil. Había negociado el precio ella misma por carta, con una precisión que había hecho que el proveedor de Aldenmere Croft respondiera con la energía ligeramente desconcertada de un hombre que esperaba tratar el asunto a través del abogado, y que en cambio se encontró en correspondencia directa y específica con alguien que conocía el precio de mercado actual del olmo curado. Podía citar el precio que su competidor en Fenwick estaba ofreciendo, y estaba perfectamente preparada para esperar si él necesitaba tiempo para reconsiderar. Él había reconsiderado. La madera llegó un miércoles en un carro alquilado junto con una longitud adicional que había incluido sin explicación. El Eleyanena lo anotó en su libro mayor bajo el encabezado Buena Voluntad y siguió adelante. El maestro molinero era un hombre llamado Corvin, que había sido recomendado por Margaret Seld, y que demostró durante los 4 días que pasó en el molino Wyvern ser exactamente el tipo de artesano cuya competencia opera a través de la ausencia total de cualquier necesidad de hablar de ello. Inspeccionó la rueda a fondo antes de comenzar. Pasó las manos por el alojamiento del eje, probando las superficies de los cojinetes. Observó a lo largo del canal de la rueda, con la atención concentrada de alguien que ha aprendido por las malas que lo que es visible en una rueda no siempre es lo que más importa. Y luego se puso a trabajar con la minuciosidad sin prisas de un hombre que cree, correctamente, que la diferencia entre una buena reparación y una mala es casi siempre la paciencia. Reemplazó las paletas partidas, ajustó la rueda, inspeccionó la rueda de pozo, la linterna, el eje de la muela y el mecanismo de la compuerta, y encontró cada uno en condiciones razonables, funcionales, nada que no pudiera continuar si se le prestaba atención. En la quinta mañana, se paró junto a Eleyanena al borde del estanque del molino, mientras ella tiraba de la manivela de la compuerta. El agua encontró las nuevas paletas, y la rueda comenzó a girar lentamente. Giró. El sonido que hizo no se parecía a ningún sonido que Eleyanena pudiera nombrar fácilmente. Más bajo que una voz, más constante que el tiempo. Una profunda resonancia giratoria que sintió tanto como oyó, subiendo a través de la piedra del suelo del molino y las suelas de sus botas. Y en algún lugar más adentro, a un lugar que no había esperado. Había estado en molinos toda su infancia. Había oído girar ruedas muchas veces. Esta sonaba diferente, pensó, y luego comprendió que no era la rueda lo que era diferente. Era que esta rueda era suya. Corvin no dijo nada. Prestó a la rueda giratoria la atención respetuosa de un artesano que observa su propio trabajo, lo cual es una forma de evaluación de calidad, pero también es, si eres el tipo de persona que entiende cuánto tiempo se tarda en ser bueno en algo, una forma de satisfacción silenciosa. Le pagó la totalidad, añadió una suma por encima de la tarifa acordada y le dio las gracias por su nombre, lo cual no era algo que todo el mundo recordara hacer. Él asintió, recogió sus herramientas y se fue con la eficiencia práctica de un hombre cuyo próximo trabajo ya estaba esperando. Birch estaba de pie en la puerta del molino. Ella se volvió hacia él y dijo, «Necesitaremos revisar los marcos de los telares esta semana. Me gustaría empezar mañana por la mañana». Y lo dijo con la simple autoridad de alguien que ha decidido que algo va a suceder, no la autoridad de alguien que pregunta si se le podría permitir intentarlo.
Los inquilinos vinieron después. Quedaban 6 familias en las tierras del molino: los Pelham, los Green, los Oak, los Tharrow, los Wint y la vieja señora Culver, quien no era precisamente una familia, sino más bien una singular institución cívica, una mujer de edad avanzada y poca paciencia, que había sobrevivido a 2 maridos, un hijo, y lo que ella describió en la primera visita de Eleyanena como 3 intentos distintos de varios terratenientes y sus representantes para hacerle la vida incómoda. Y ella simplemente había seguido existiendo a través de los 3 por una cuestión de principios. Eleyanena visitó cada hogar en la segunda y tercera semana de marzo. Condujo ella misma en el caballo y la calesa, porque los caminos todavía eran demasiado inciertos para algo más formal, y porque había notado, en los años de su matrimonio, que llegar sin ceremonia era la ruta más rápida para llegar honestamente. La gente recibe la ceremonia de manera diferente a como recibe a una mujer que se sienta a la mesa de su cocina sin exigirles que se preparen para ella. Ella no era lo que ninguno de ellos esperaba. Podía verlo en la forma en que la recibían, la cualidad contenida de una puerta no del todo abierta, el ajuste en la postura de la gente que busca entre sus comportamientos disponibles para encontrar el adecuado para una situación que no han encontrado antes. Tenían experiencia en la indiferencia, entendió ella. Tenían experiencia en la condescendencia, en la suave distancia profesional de las visitas del abogado, de las instrucciones entregadas en el lenguaje de la gestión a personas que no habían sido consultadas. No tenían mucha experiencia de alguien que viniera a preguntarles qué estaba roto y luego lo anotara. Se sentó en sus cocinas, bebió el té que le ofrecieron. Les hizo preguntas específicas sobre el estado de sus casas, sus tierras, su equipo y las dificultades prácticas de las 2 últimas temporadas. Y escuchó lo que decían con la atención de alguien que construye una imagen en lugar de confirmar una suposición previa. Los Pelham tenían un techo que dejaba entrar agua por la esquina este. Había estado entrando desde el otoño, y había estado entrando progresivamente más a medida que avanzaba el invierno. La humedad ahora se extendía 6 pies a lo largo de la viga del techo hasta el dormitorio. Los Green y los Oak tenían una disputa sobre una zanja de drenaje, cuyo curso corría entre sus parcelas, y cuya limpieza había quedado sin resolver desde la muerte de Grout, y para entonces se había convertido en un agravio mutuo de cierta firmeza. Cada familia estaba segura de que la otra la había limpiado la última vez, y por lo tanto, segura de que la otra debería limpiarla ahora. Los Wint tenían un hijo, un niño de 4 años, el más joven. Había estado enfermo la mayor parte del invierno, con el tipo de enfermedad persistente en el pecho que mantenía a la familia en un estado de miedo de bajo grado, y había retrasado su trabajo en semanas que no podían permitirse. Eleyanena lo anotó todo. Hizo arreglos para que el techo de los Pelham fuera reparado a finales de marzo. Contrató el trabajo a un techador de Aldenmere y lo pagó con la cuenta de operaciones del molino como una obligación de mantenimiento del propietario, que lo era. Reunió a los Green y a los Oak una tarde en el patio entre sus propiedades. A la suave luz de marzo, con el tono de una mujer que encuentra este tipo de impasse un problema práctico en lugar de un drama moral, y recorrió el curso de la zanja de drenaje con ellos, hasta que los 3 acordaron un calendario de mantenimiento y se dieron la mano. Sobre los atrasos de los Wint no dijo nada. Vio por la forma en que esperaban que ella sacara el tema que esperaban que lo hiciera, y ella eligió no hacerlo, lo cual fue su propia forma de declaración. Visitó a la señora Culver en último lugar, un miércoles de la tercera semana de marzo. La casa de la señora Culver estaba un poco apartada de las demás, al borde de las tierras del molino, donde se encontraba con un bosque, y tenía la cualidad de un lugar que ha sido habitado con una intención particular. El jardín estaba mejor organizado de lo que nadie hubiera esperado en marzo. Los cristales de las ventanas estaban limpios. Había un gato durmiendo en el umbral, con la convicción absoluta de un animal al que nunca se le ha pedido que justifique su presencia. La señora Culver la recibió en una cocina que olía a romero y vinagre, y a algo caliente que resultó ser una operación de encurtidos de alcance impresionante, con vasijas y frascos dispuestos en estantes a lo largo de 2 paredes de la habitación, y otros en proceso en la estufa,
y un olor que era agudo y complejo, y no desagradable una vez que te acostumbrabas a él. La propia señora Culver era una mujer pequeña de quizás 70 años, con el pelo blanco recogido con eficiencia y ojos de un azul pálido y profundamente atentos, a la manera de los ojos que han tenido mucho tiempo para practicar la atención. Miró a Eleyanena por un momento sin hablar. Luego dijo, «Usted no es como los que enviaron antes». Eleyanena dijo, «No». La señora Culver asintió una vez, a la manera de alguien que marca un elemento en una lista interna. Sirvió té sin preguntar si lo quería, y dijo, con el mismo tono uniforme que podría haber usado para discutir el estado del río, «La familia Sorrell se fue a Phoenix. La tercera a la izquierda después de la casa del Batán, la de la Puerta Azul. Gerald Sorrell está haciendo trabajos por día para el curtidor, lo cual es un trabajo desagradable para un hombre acostumbrado a su propia tierra. Volverían, supongo, si alguien pensara en pedírselo». Eleyanena dijo, «Supongo que sí». La señora Culver la miró por encima del borde de su taza con la expresión de una mujer que ha revisado su evaluación de una situación y aún no se ha comprometido a decirlo en voz alta. Eleyanena anotó la dirección de la casa con la Puerta Azul, terminó su té y condujo a Phoenix esa misma tarde. A finales de marzo, el molino Wyvern estaba en funcionamiento. No a plena capacidad, los telares requerían trabajo. Y la nueva supervisora del molino, una mujer llamada Ada Bright, a quien Margaret Seld había recomendado en términos que Margaret Seld reservaba para personas que consideraba genuinamente formidables, todavía estaba en proceso de establecer su autoridad sobre una fuerza laboral que no había operado previamente bajo una mujer en ese papel. Y requirió, como la propia Ada lo expresó con practicidad llana, unas 3 semanas para organizarse. Pero la rueda giraba. La lana se movía a través del cardado y el hilado y las primeras etapas del trabajo en el telar. En la última semana de marzo, los primeros largos de tela terminada salieron del molino en la parte trasera de un carro, con destino al mercado de Aldenmere. Y las cifras en el libro mayor de Eleyanena pasaron de un tipo de entrada a otro. Envió el primer informe trimestral el 1 de abril. Tenía 12 páginas. Cubría los gastos del primer trimestre: la madera, el maestro molinero, la reparación del techo, el salario de Ada Bright a la tarifa que Eleyanena había acordado con ella, que era una tarifa justa, y que había registrado sin anotaciones contra los ingresos que habían entrado durante las últimas semanas de marzo. Los ingresos no eran grandes, no esperaba que fueran grandes, pero estaban allí, existían, que era más de lo que habían hecho en cualquiera de las 2 temporadas anteriores. Incluyó una nota al final: «Espero que el segundo trimestre muestre una mejora material a medida que la capacidad de los telares alcance la plena operación y se restablezcan las relaciones de mercado». No editorializó, no explicó las decisiones que había tomado sobre los inquilinos. Confiaba en que una persona que leyera las cifras con atención sacaría las conexiones apropiadas. Selló el informe y lo envió. No recibió respuesta. Esto no la sorprendió. No había enviado el informe para recibir una respuesta. Lo había enviado porque era preciso. Y la precisión era, en su experiencia, el único argumento que no requería una audiencia para ser verdadero. El grajo volvió en abril. Había aparecido por primera vez en febrero, poco después de su llegada a Fell Cottage, y había estado regresando con una consistencia que a la señora Finch le resultaba inquietante. Era un pájaro grande, incluso para los estándares de los grajos, con un pico pálido y ojos oscuros, y profundamente atentos. Daba la impresión, en ciertos ángulos de luz, de una criatura que había decidido monitorear algo, y no tenía una opinión particular sobre cuánto tiempo podría llevar el monitoreo. Aparecía con mayor frecuencia en la puerta del patio por las mañanas temprano, a veces con un palo, a veces con una piedra, ocasionalmente con nada. De pie, con la cualidad paciente de algo que ha llegado y está preparado para esperar a que el propósito de su llegada se aclare. La señora Finch lo había ahuyentado varias veces en febrero, con la desaprobación enérgica de una mujer que está segura de que un grajo persistente es una señal de algo, aunque cambiaba su interpretación de la señal cada vez que se le preguntaba al respecto. Eleyanena no lo había ahuyentado en absoluto. Había comenzado, sin planearlo,
a guardar las cortezas más duras de su desayuno, y a dejarlas en el poste de la puerta de camino al caballo y la caleza por las mañanas. El grajo se las comía con la eficiencia enérgica y digna de una criatura que no hace una gran producción al recibir una amabilidad. En abril le trajo algo. Lo encontró en el poste de la puerta una mañana, colocado con lo que solo podía describir como intención. Un pequeño botón de latón con un patrón grabado en su cara que reconoció de inmediato, de la manera en que el cuerpo reconoce algo antes de que la mente haya terminado de procesarlo. El escudo de Thorngate Hall. Lo sostuvo en la palma de su mano durante un largo momento, sintiendo su pequeño peso, sus bordes fríos, la precisión deliberada del diseño grabado. Levantó la vista, y el grajo todavía estaba allí, observando con su particular atención oscura, y luego se alejó sin ceremonia en dirección al río. Llevó el botón adentro, lo puso en el cajón de su escritorio y cerró el cajón. Se quedó con la mano en el cajón por un momento, sin pensar en nada claro, sintiendo el peso del botón como si todavía pudiera sentirlo en su palma. Y luego fue a la mesa, abrió el libro de producción del telar y se sentó a trabajar. Todavía no entendía el significado completo del botón. Lo entendería más tarde, de repente, de la manera en que las cosas guardadas en silencio a veces liberan su significado solo cuando es el momento adecuado para la liberación. Lo que sabía esa mañana, sin nombrarlo, era que el botón había venido de una dirección y había llegado a un destino, y que el grajo había hecho este viaje sin que se lo pidieran, y que en esto había un tipo de información con la que aún no estaba lista para decidir qué hacer. Pasó a una página nueva del libro mayor. Destapó su pluma. El molino a 7 millas al este estaba girando. El segundo informe trimestral, presentado el 1 de julio, tenía 22 páginas. Cubría el ciclo completo de producción de primavera, de abril a junio. Detallaba la lana procesada por grado y peso, los largos de tela completados y su clasificación de mercado. Los precios obtenidos de los 2 compradores establecidos que Ella Yanena había vuelto a contratar en Aldenmere, y el nuevo comprador que había localizado en Fenwick por recomendación de Margaret Seld. Un hombre llamado Hollis, que comerciaba principalmente con telas finas, había visitado el molino en mayo con la cautela de un hombre que espera perder el tiempo, y se había marchado con un acuerdo firmado y una opinión revisada sobre cómo había pasado la mañana. El informe detallaba los salarios pagados, los costos de mantenimiento incurridos, el reemplazo del engranaje de cardado que había necesitado una pieza nueva en mayo, el costo del estudio que había encargado sobre la pendiente del río al este del molino, y la correspondencia legal que había iniciado con la Autoridad de Gestión del Agua sobre una segunda presa cuya viabilidad el estudio había confirmado a la fecha del informe. Al final del informe, después de las cifras finales, había adjuntado 4 páginas de propuestas. Un cronograma para la construcción de la segunda presa. Un calendario propuesto para actualizar 2 de los marcos de telar más antiguos. Un plan para la compra de lana del otoño siguiente que permitiría al molino trabajar a capacidad durante los meses de invierno en lugar de depender de las entregas de primavera. Había pensado cuidadosamente qué incluir y qué dejar para el informe del siguiente trimestre, y había incluido todo lo que estaba basado en las cifras, y había dejado fuera todo lo que no lo estaba. Los ingresos en el segundo trimestre no fueron pequeños. No era propensa a expresar satisfacción de manera que alguien pudiera observar, pero se sentó con el informe terminado durante unos minutos antes de sellarlo, mirando la columna final de cifras, y se permitió un único y claro reconocimiento de lo que esas cifras representaban. No un triunfo, algo más estable que eso. La satisfacción de una persona que ha hecho lo que se propuso hacer y tiene los números para demostrarlo. Ada Bright había demostrado durante los 3 meses de su relación laboral ser todo lo precisa y formidable que Margaret Seld había indicado que sería. Dirigía el piso del molino con la autoridad tranquila y específica que Ella Yanena reconoció por sus meses de observación. Como el tipo de autoridad que no se origina en el rango o la instrucción, sino en la combinación de conocimiento genuino y justicia constante que la gente elige seguir a su debido tiempo y sin ser persuadida.
Los trabajadores eran más productivos bajo la supervisión de Ada de lo que los registros sugerían que habían sido bajo la de Grout. Aunque Elena lo notó sin enfatizarlo, porque entendía que Grout había estado trabajando sin los recursos que se le habían dado a Ada, y que los recursos importan, y que la atribución de los resultados rara vez es tan simple como parece en la columna de cifras. La familia Sorrell había vuelto a su casa desde abril. Gerald Sorrell no había dicho mucho cuando Elena se sentó con él en la casa con la puerta azul en Fennec, su esposa y sus 2 hijos en la cocina detrás de él, y la particular dignidad de un hombre que acepta algo que no esperaba de una fuente que no había previsto. Él había dicho, pagaremos lo que debemos. Ella había dicho, sí, lo harán, y tendrán el tiempo para hacerlo correctamente. Se habían dado la mano. Para junio, habían plantado su parcela con la precisión de personas a las que se les ha devuelto algo que pensaban que se había ido. Y tienen la intención de que signifique algo. En una mañana de finales de julio, Elena se paró al borde del estanque del molino y escuchó la rueda. El sonido se había convertido, en los meses desde marzo, en el fondo de sus días aquí. El sonido bajo, constante y respirante de una cosa grande que gira correctamente. Fiable como el tiempo, más tranquilizador que el tiempo. La luz de la tarde atrapaba el agua al salir de las paletas y la esparcía por la superficie del estanque en pedazos que no se quedaban quietos, pero que cada uno de ellos era brevemente brillante. Oyó pasos en el sendero detrás de ella. Se giró. Lord Vane estaba de pie en la puerta del patio. No lo esperaba. Se había preparado, de la manera abstracta e involuntaria en que uno se prepara para las cosas que cree que eventualmente sucederán, para este encuentro, y se había preparado para varias versiones de él. La versión fría y administrativa, en la que él revisaba el molino como un problema de propiedad y discutía la segunda presa con el interés desapegado de un hombre que evalúa una inversión. La versión en la que estaba irritado, de la manera refinada y controlada en que siempre estaba irritado, por la forma que la situación había tomado. No se había preparado del todo para la versión que estaba viendo ahora, que era Lord Vane de pie en la puerta del molino Wyvern, con una expresión en su rostro, para la que no tenía una categoría preparada. No estaba triunfante, no estaba avergonzado, lo que ella había considerado más probable. Parecía, con la cualidad particular y desconocida, que solo podía describir como un hombre que se encuentra con algo que había calculado incorrectamente, y descubre que el encuentro ha cambiado no solo el cálculo, sino el método. Entró por la puerta. Caminó lentamente por el patio mirando la fachada sur del molino, los edificios anexos, las nuevas paletas visibles en la sombra de la rueda, el pavimento limpio, la cerradura reparada de la puerta. Miró las casas de los inquilinos al borde del campo, con el humo subiendo en el aire quieto de la tarde. Miró el río. Miró la rueda. Luego la miró a ella. Él dijo, el informe. Ella dijo, sí. Una pausa. La rueda giró. El río continuó. Él dijo, lo leí, todo. Ella dijo, supuse que lo habías hecho. Él dijo, las propuestas al final. La segunda presa, dijo ella. El estudio confirmó la pendiente. Tengo la aprobación preliminar de las autoridades del agua. Él se quedó en silencio por un momento. Miró la rueda de nuevo y ella le dejó mirar, porque entendía que había algo a lo que él estaba tratando de llegar, y que llegar a ello era, para este hombre, algo que no podía ser apresurado sin perder lo que era. Él dijo, no esperaba que esto saliera como ha salido. Ella dijo, lo sé. Él dijo, debería haberlo esperado. Ella no respondió a esto. Era lo más honesto que él le había dicho en 3 años, y ella lo recibió sin aceptarlo prematuramente ni desviarlo. Lo dejó estar entre ellos en la tarde de julio, en el sonido de la rueda y el río. Y esperó. Metió la mano en su abrigo. Extendió la mano. En su palma había un botón de latón idéntico al que ella había colocado en el cajón de su escritorio en abril, excepto que éste estaba caliente de su bolsillo en lugar de frío del poste de la puerta donde el grajo lo había dejado. Él dijo, encontré esto en los escalones del jardín oeste en marzo. Reconocí el escudo. Ella miró el botón. Lo miró a él.
Algo se movió en su expresión que no era exactamente una respuesta a una pregunta, pero era el reconocimiento de que la pregunta finalmente se había hecho en una forma que ella podía responder. Ella dijo, hay un grajo, viaja entre aquí y Thorngate. Creo que me trajo uno en abril. Él dijo, conozco al pájaro. La señora Albury lo considera una molestia. Ella dijo, tiene opiniones muy decididas sobre a dónde va. El grajo en cuestión aterrizó en ese momento en el poste de la puerta. Lo hizo con la sincronización de una criatura que o bien estaba allí por coincidencia, o era profundamente teatral. Ambos lo miraron. Él les devolvió la mirada, con la expresión de un animal que sigue su propia agenda y encuentra el drama humano incidental a su alrededor ligeramente interesante. Lord Vane dijo, con algo en su voz que ella no había oído antes y que pensó que podría ser el sonido de un hombre que sonríe a su pesar, te trajo un botón. ¿Qué supones que intentaba decir? Ella nena dijo, creo que estaba llevando la cuenta de algo. Pasó un año. La segunda presa se construyó en octubre, después de la consulta formal de ingeniería y el acuerdo final con la Autoridad de Gestión del Agua, que ella nena había gestionado ella misma a través de 3 cartas de creciente especificidad y una reunión en Aldenmere a la que el abogado había asistido, y que ella, al final, había dirigido. La rueda del molino Wyvern ahora giraba más rápido en la corriente fuerte y más constantemente en la corriente baja, y su capacidad en el primer trimestre completo después de la construcción superó cada cifra que ella nena había puesto en su proyección, por un margen que Ada anotó en el libro mayor, con una única y seca anotación, como se esperaba. Nena había leído esto y había sentido algo sencillo y cálido, que también se había guardado para sí misma porque seguía siendo ese tipo de persona, y no creía que esto fuera a cambiar. La familia Sorrel había saldado sus deudas en septiembre. Habían plantado lavanda a lo largo del camino, desde su puerta hasta la puerta de su casa, lo cual la señora Culver, al ser informada de ello, observó que era una señal de que una familia tiene la intención de quedarse. La operación de encurtidos de la señora Culver, a través de un acuerdo que ella nena había propuesto y la señora Culver había aceptado después de una semana de consideración, había expandido su distribución a 3 tiendas de mercado en Aldenmere y una en Fenwick. Con la nena proporcionando la red de transporte y tomando una parte de los ingresos adicionales a una tasa que la señora Culver había negociado ella misma, y que la nena había aceptado sin ajuste porque era, en su opinión profesional, una tasa justa. Y la señora Culver era, en su opinión personal, una mujer que había esperado lo suficiente para ser tomada en serio como una empresa comercial. Margaret Seld había venido a quedarse en Fell Cottage en septiembre y se había quedado hasta octubre, con el aire de una mujer que ha decidido que una situación merece su atención continua. Sheila y Adara Bright habían desarrollado, en el transcurso de varias noches alrededor de la sencilla mesa de roble, con las cuentas del molino extendidas entre ellas y el fuego encendido en la chimenea del salón, el tipo de respeto profesional que se funda en una evaluación mutua genuina, y que tiende con el tiempo a convertirse en la base de algo que importa. Nadie lo había nombrado todavía. Elena observó cómo se desarrollaba con la tranquila satisfacción de una mujer que ha aprendido a reconocer las cosas que todavía se están convirtiendo en lo que serán. Lord Vane había venido al molino Wyvern 5 veces desde julio. Cada visita era más larga que la anterior. En noviembre se había quedado a cenar, y ella nena se había sentado frente a él en la sencilla mesa del sencillo comedor de Fell Cottage, con el fuego encendido y el invierno presionado contra las ventanas, y el sonido de la rueda del molino, apenas audible, en el silencio entre sus frases. Y habían hablado, no sobre el molino finalmente, sino sobre otras cosas. El tipo de cosas que requieren un periodo previo de no hablar de ellas para poder hablar de ellas en absoluto. Él tenía un humor preciso y seco, que ella había vislumbrado quizás 2 veces en los años de su matrimonio, y que desde entonces había dejado de esperar. Y apareció de nuevo durante la sopa, y la hizo reír antes de que hubiera terminado de decidir si hacerlo. Y vio algo en su expresión cambiar de la manera en que las cosas cambian cuando una persona se sorprende por algo que ha causado.
y descubre que le gustaría causarlo de nuevo. La última noche del año fue fría y tranquila, con las estrellas muy cerca y la escarcha comenzando a formarse en la piedra del patio para cuando caminaron hacia el molino en la hora antes de la medianoche. Se pararon al borde del estanque del molino, no cerca, pero no a la distancia cuidadosa y controlada que ella había mantenido durante la mayor parte de 3 años. Y el agua sostenía las estrellas en ella perfectamente, sin movimiento. La superficie del estanque del molino se había asentado en el frío hasta la quietud de algo que ha tomado una decisión. Metió la mano en su abrigo. Sostuvo algo. Ella lo miró antes de tomarlo. El botón de latón, el escudo de Thorngate, el mismo que reconoció y conocía. Lo tomó de su palma y lo sostuvo en su mano cerrada, sintiendo su peso, sus pequeños y afilados bordes, la historia que había viajado para encontrar su camino hasta aquí. La historia del grajo, su historia, el tipo particular de historia que solo tiene sentido al final, cuando puedes ver la forma de la que todos los viajes separados formaban parte. Ella dijo, todo crece cuando ya no está solo. Él se quedó quieto por un momento. El estanque del molino sostenía el cielo. Luego dijo, de la manera llana y simple de un hombre que ha decidido que el tiempo de decir la cosa adyacente ha terminado. Sí, el año cambió. La rueda del molino por la mañana giraría con él. El agua encontrando las nuevas paletas con la fuerza paciente de un río que tiene todo el tiempo del mundo y no necesita ser apresurado. Y la piedra moliendo, y la tela saliendo de los telares en sus pálidos largos, y el humo subiendo de las casas al borde del campo, donde la lavanda crecería en primavera. Y lo que había sido dado como una herida, el molino en quiebra, la carta fría, las 7 millas de camino invernal entre una mujer y todo lo que le habían dicho que no podía hacer, se había convertido, a través de la aplicación paciente y metódica de todo lo que el Elianena Ashp siempre había sabido que era, en la cosa que ella había construido, con sus propias manos, que era el único tipo de pertenencia en el que había confiado, el único en el que había necesitado confiar.